Thank you for joining me today. Gracias por estar aquí el día de hoy. I believe that the Lord has a prophetic word for His beloved Hispanic people. Siento que el Señor tiene una palabra profética para su amado pueblo hispano. Thank you for listening with your heart. Y le agradezco a usted por escuchar de todo corazón. You know, I was reading in the book of Solomon. Estaba leyendo en el libro de Salomón. It's called the Song of Solomon, and it's a love story. El libro de los cantos de Salomón, que son historias de amor. And it talks about a beautiful dark woman En donde se describe a una mujer de piel oscura, that Solomon loves. a quien Salomón amaba. In 6:13 it says, "Come back, let me gaze upon your beauty." En el capítulo 6:13 nos describe, regresa por favor, quiero contemplar tu belleza. And in this passage it calls this beautiful woman a Solomon. Y en este pasaje se describe a la mujer como una sulamita. In 1 Kings, we read about King David, Y para Primera de Reyes se describe el rey David, Solomon's father, el papá de Salomón, who had lived his life and was now old, quien ya estaba anciano y había vivido su vida, and he was in bed and his circulation wasn't very good. y ahora se encontraba ya en cama y no tenía muy buena circulación, So he was very cold, por lo que se describe que él siempre estaba muy frío and they didn't know how to warm him up. y no encontraban manera de mantenerlo en calor. So they found an unusual answer to this problem. Y fue así que encontraron una manera algo inusual de resolver el problema, They found a beautiful dark woman, que fueron a buscar a una mujer de piel oscura, a Salmonite they call her, una sulamita como les llamaban, and they put her next to David to keep her warmth, would keep his cold body warm. a quien pusieron junto al rey David para que entraran en calor. Well, while David was dying, Y ya David estaba muriendo, there was a rebellion in the land. se levantó una rebelión sobre la tierra. Many of the heads of the government in Israel Muchos de los líderes sobre Israel didn't want to have the heir that David chose, who was Solomon. no querían al heredero que David había elegido, que era Salomón. They wanted another son of David. Ellos querían que se escogiera a otro de los hijos de David. And this was the chief priest and the general of the army and other sons of David. There's a lot of people in this rebellion. Y estábamos hablando de gente importante como el general principal, el sacerdote mayor y aún otros de los hijos de David. So it was important that the Shulmanite woman kept David alive, Era por eso tan importante que la sulamita manteniera con vida al rey David. because David needed to stop this rebellion. Porque David tenía que detener esa rebelión. Nathan, a prophet, came to David. Fue así que Natán, uno de los profetas del Señor, llegó hasta donde David. He was not corrupted by the other leaders. Y este profeta no estaba corrompido como otros He líderes. knew the will of God, Porque este profeta iba con el propósito de Dios. and he got David to act Y le incitó a David a que respondiera a esta rebelión. to stop this rebellion, Que la detuviera en seco. so that Solomon would be the next king of Israel. Para que así Salomón cobrara su lugar como el rey de Israel. God wanted Solomon because he knew he'd build the temple, Y Dios había elegido a Salomón porque él iba a ser quien construyera el templo. and the glory of God would fill the temple. Y que eventualmente la gloria de Dios descendiera a llenar el templo. And so it was important that this rebellion was stopped. Por eso era tan importante que detuvieran esa rebelión. Now, I felt like the Lord was telling me that you, the beloved Hispanic people, Y bueno, para todo esto yo sentía que el Señor me decía que usted, que es parte del amado pueblo hispano, are like the Shulmanite que son como la sulamita, that saved David's life quien salvó la vida del rey David, and stopped the rebellion that was coming. que detuvo esta rebelión que estaba viniendo. And I felt like the Lord was telling me that, like David was cold Que el Señor me dijo que también así como David estaba ya frío and close to death, y a punto de morir, that much of God's church que mucha de la iglesia de Dios is cold ya está muy fría and really close to death. y que la verdad ya se le ve cerca de la muerte. And I felt like God was saying, I want to use my beloved Hispanic people Y sentí que el Señor decía, quiero usar así a mi amado pueblo hispano, that I see that are so beautiful, que son tan hermosos. and I have a calling upon them, Y tengo un llamado sobre cada uno de ellos, like the Shulmanite woman, así como la sulamita,
to come and bring warmth to my church. de que se levanten y traigan ese calor a la iglesia. Now, we have to understand that the seed of God was in David. Y ahora tenemos que entender que la semilla de Dios estaba en David, David was the one that expanded the kingdom of Israel. porque fue David quien expandió el reino de Israel. And in his seed came the Messiah. Y a través de su semilla vino el Mesías. Do you remember when Jesus is walking by Jericho and a blind man named Bartimaeus yells out, Recordemos cuando Jesús estaba en Jericó y Bartimeo, un ciego, gritó fuertemente: Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. And remember, he said, son of David. Recuerde cómo él dijo, hijo de David. The seed of the Messiah, the seed of God was in David. Porque la semilla del Señor, la semilla del Mesías venía desde David. Just like the seed of God is in his beloved church. Así como esta semilla de Dios está también en su amada iglesia. And we need to be awakened. Y nosotros tenemos que despertar. And the truth is that there's a lot of rebellion in God's church. Pero la verdad se nota toda esta rebelión dentro de la iglesia de Dios. Just like in David's day, there was many people that want to do things opposed to God's will. Así como en los tiempos de David, que había muchas personas que querían hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. And that's why the Lord is raising up this Shomanite woman. Es por eso que el Señor está levantando esta sulamita. That's you. Esa es usted. So that you can bring life back to God's church. Para que usted pueda traer esa vida, entrar en calor dentro de la iglesia de Dios. I believe that his call upon you is to relight and bring passion back to the church of God. Siento que este llamado que Dios está entregando es traer esa nueva vida y pasión dentro de la To iglesia. end the rebellion that we see where so many people are doing things their way instead of God's way. Para detener esta rebelión donde vemos que muchas personas están haciendo lo que ellos quieren en vez de hacer lo que Dios quiere. We certainly are in the last days. Ciertamente vemos que ya estamos en tiempos de los últimos días. And over again, the Lord has showed me that his glory is going to fall upon his bride, his church. Y una y otra vez el Señor me ha mostrado cómo su gloria va a descender sobre su iglesia. His glory will expand throughout the land, Su gloria que se va a expandir por toda la tierra. and people will be saved Y la gente va a encontrar su salvación en el Señor. because the Father wants to give a gift to his Son, Porque Dios Padre quiere darle este hermoso regalo a su Hijo. and that gift is eternal worshipers. Y ese regalo son adoradores por la eternidad. So the light of the Lord will come, En donde la luz del Señor va a venir primero. and the kingdom will expand just like it expanded in Solomon's time. Y el reino se va a expandir así como se expandió durante los tiempos del rey David. And so today the Lord is saying, En este momento el Señor está diciendo, will you join me? ¿quieres ser parte de esto? Will you be part of my plan? ¿Te gustaría ser parte de mi plan? Dice el Señor. You are a Shomanite, Porque tú eres una sulamita and you have a purpose from God. y tienes un propósito de Dios. Will you say, let my kingdom come through you? Vas a poder decir que sea tu reino a través de mí, On earth, aquí en la tierra, even as it is in heaven. así como lo es en el cielo. Thank you for listening with your heart. Le agradezco por escuchar de corazón. Que Dios le bendiga.